que haber, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Buenos días. Los saludo hoy, 13 de agosto, mes de renuevo. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Continuamos el tema general, la iglesia. Hoy meditaremos en los santos. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Hola, buenos días. Que Dios los bendiga. ¿Ya bendijo la persona que está ahí cerquita de usted? Dígale, Dios te bendiga. Si le quiere bendecir de otra manera, hágale. Hemos aprendido en la palabra que por ser descendientes de Abraham, descendientes por la fe, tenemos asegurada la bendición. ¿Usted cree eso? O sea, no nos toca estar luchando toda la vida buscando una bendición, sino que literalmente, como nos enseña la palabra, las bendiciones son las que nos siguen. Solamente tenemos que estar alineados en la voluntad del Señor para que esa línea nos alcance en la bendición. Pero no solamente tenemos asegurada la bendición, sino que el Señor hace que seamos bendición para otras personas. Tenemos un poder muy grande nosotros para bendecir, pero nosotros lo administramos. Incluso podemos llegar a maldecir, que es el extremo contrario a lo que tenemos que hacer. También podemos quedarnos callados, y eso tampoco es obediencia. Lo que tenemos que hacer es bendecir. Así que le animo nuevamente que a las personas que tiene ahí cerquita, regáleles una bendición. Dios te prospere, Dios te levante, Dios te bendiga, Dios te llene de paz, de alegría, de gracia. Bueno, tantas cosas que podemos hacer para bendecir. El domingo pasado iniciamos un tema general, que es la iglesia. Ese es el tema general, la iglesia. Y como vimos, la palabra de Dios nos habla básicamente de 2 misterios, que son el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. El misterio de Dios el Padre es Cristo, y ese es el tema primordial de Colosenses, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y el misterio de Cristo es la iglesia, y ese es el tema primordial de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por lo tanto, hace 8 días empezamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo acerca del misterio de Cristo, y vimos la iglesia como el misterio de Cristo. Creo que debemos seguir la línea, o sea, mirando lo que el apóstol Pablo nos enseña allí en la carta a los Efesios acerca de la iglesia. Hace 8 días mencioné por lo menos 7 aspectos concretos que el apóstol Pablo revela acerca de la iglesia, y pensé que hoy íbamos a arrancar con uno de esos que el apóstol Pablo menciona terminando el capítulo 1. Pero la idea es hacer el recorrido por toda la carta de los Efesios. Inclusive después que hagamos ese recorrido tenemos que mirar cosas que nos dice el apóstol Juan en su evangelio, también en Apocalipsis. Tenemos que mirar también cosas que nos enseña Mateo con los diseños del reino. Tenemos que mirar también cosas que nos enseña el apóstol Pedro acerca de la iglesia.
Pero iniciamos entonces por la revelación que Pablo nos da aquí en la carta a los Efesios, ya que aquí él revela el misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces empecé a leer, a estudiar el capítulo 1, pensando que me enfocaría en lo que dice en la última parte del capítulo 1, y es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero no pude pasar del versículo número 1. Así que nuestro tema para hoy es otro. Nuestro tema es acerca de la iglesia, pero como los santos. Y le pido que esté muy concentrado, evite distracciones, evite distraer, y vamos a tener nuestro corazón abierto para recibir lo que el Señor nos quiere enseñar. El apóstol Pablo dice que Cristo es el misterio de la iglesia, y en su carta él quiere revelar ese misterio, quiere correr bien la cortina para que no tengamos duda. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad. Estamos delante de ti. Pedimos, Señor, que nos guíes por tu Espíritu a toda la verdad. Envía tu luz, envía tu verdad, guíanos por estar delante de ti. Estamos dispuestos para ti, Señor, enséñanos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos por favor a Efesios capítulo 1 y veamos los primeros 4 versículos. Efesios capítulo 1, versos 1 al 4 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La frase no termina allí, la frase sigue, es una frase larguísima. Lo reto a que la lea y luego me dice dónde pudo hacer descanso para tomar aire, porque es una frase larguísima, pero para efectos de lo que enfocaremos hoy vamos a dejarla hasta el verso 4. En el verso 1 ya Pablo está declarando acerca de la iglesia como los santos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Y en el versículo número 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Dice santos y sin mancha delante de Él. Nosotros hemos aprendido ya por mucho tiempo qué es eso de santos. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué es santos? Separados, apartados. Bueno, santos fundamentalmente es separados para Dios. Y no solamente separados, ¿no?, sino separados para Dios. La iglesia es literalmente un pueblo. Ya en su momento veremos la iglesia como pueblo, pero es literalmente un pueblo que está separado de entre los otros pueblos exclusivamente para Dios. O sea que la iglesia no puede hacer las cosas que hacen los otros pueblos. No puede. De pronto quiere, pero no puede. De hecho, en desobediencia, algunas veces hacemos esas cosas y nos ponemos en un lugar crítico, en un lugar de rebelión, en contra de la autoridad, en contra de la voluntad, en contra del diseño de Dios. Porque, como dice el verso 4, hay un propósito, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Separados para Dios. Diga, separados para Dios. La iglesia
es eso, un pueblo separado para Dios. La iglesia son los santos, o la iglesia somos los santos. Somos los santos. Hay muchas partes en la Escritura donde nos hablan al respecto. Quiero contarle que fue difícil, la dificultad que encontré en la preparación del tema para hoy fue determinar qué descartar, porque no se trata de un estudio de muchos días, sino de hoy, acerca de la iglesia como los santos. Pero en Éxodo, le invito a que miremos en Éxodo capítulo 10, vendrá el tiempo cuando vamos a estudiar todo el libro de Éxodo. Es fascinante, parece un Nuevo Testamento muy anticipado en la Biblia. Éxodo capítulo 10, versos 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Yo voy a hacer una pausita allí. Ya nos podemos ubicar en contexto con esa frase. ¿Dónde estaban Moisés y Aarón? En Egipto. ¿Y qué estaban haciendo allá? Estaban de excursión. ¿Qué estaban haciendo en Egipto? Fueron enviados por Dios para sacar a su pueblo de allí que estaba en esclavitud. ¿Y quién es ese tal Faraón? El rey egipcio, ¿cierto? Dice verso 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Verso 9, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Así que el Faraón estaba permitiendo que fueran a servir a Dios. ¿Que fueran quiénes? ¿Que fueran quiénes? Solamente los hombres. Nadie más. ¿Y a Moisés le pareció bien ese trato? No. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Van a ir quiénes? En pocas palabras, ¿van a ir quiénes? Todos tienen que ir. Todo el pueblo. Recuerda que la palabra servir al Señor, y particularmente en el Antiguo Testamento, es prácticamente sinónimo de adorar al Señor. Servir o adorar al Señor es prácticamente lo mismo. De hecho, delante de la presencia del Señor son sinónimos esas dos palabras, servir y adorar. Faraón estaba negociando, con que vayan los hombres solamente. Pero ¿qué sucede si van los hombres? ¿Van a estar pensando en qué? Las mujeres, los hijos, y los que no tengan mujeres e hijos, entonces, ¿en qué están pensando? En los padres, pero están pensando también en las vacas, en las ovejas, en sus posesiones, en todas las cosas. El asunto de apartarnos para el Señor es un asunto que tiene que ver con todo lo nuestro. No es solamente que yo voy a ir y no importa mi familia, y no importa en qué trabajo, y no importa qué bienes materiales tengo, o dónde los tengo, o en qué invierto. No, importa
todo el entorno de la persona, absolutamente todo el entorno. Y el entorno de la persona es toda su familia y todos sus bienes, todas sus pertenencias. Toda tu familia está en la mira de Dios. Todas tus cosas están en la mira de Dios. Para que toda tu familia y todas tus cosas también sean apartadas para servirle a Él, para adorarlo a Él. ¿Qué quiere decir? Que debiste traer todos tus ahorros y darlos en las ofrendas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, eso sí lo he escuchado en muchas partes, ¿no? Pero eso no lo dice la Biblia. Sino que la manera como tú administras tu dinero, ofrendando, comprando la remesa, paseando, yendo a comerte unas hamburguesas, comprándote unos zapatos, etcétera. Todo lo que hagas con tus bienes tiene que honrar al Señor, tiene que ser agradable a Dios, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que hacen tus hijos, le interesa al Señor. El Señor no nos trae a un tiempo de adoración para que solamente los hombres se pongan de pie y alcen sus manos adorando al Señor, y todas las mujeres y los niños se quedan sentados. No, al Señor le importa que todo su pueblo se levante y le adore. Por eso me gustó mucho cuando la hermana Gina alentó a los niños a que se pusieran de pie a alabar al Señor. Eso lo tenemos que inculcar a los niños, se lo tenemos que enseñar. Es muy lindo que usted se concentre en la adoración, cierre sus ojos y, como dice una canción, se pierda en adoración a Dios. Es hermoso. Pero eso es terrible si es a costa de que tu hijo se quede dormido en la adoración, o que tu hijo se ponga a jugar en la adoración. Prefiero que abras tus ojos, prefiero que lo invites a ponerse de pie, y él se va a poner de pie, y cuando se acabe esa canción se va a sentar. Él piensa que la adoración es algo que hacen los grandes para Dios, no todos, solamente el 95%. Pero tú le puedes enseñar que a Dios hay que adorarlo, todos los tienen que adorar. Si para Dios es importante tus gatos y tus perros, imagínate tus hijos. Todo el entorno nuestro es apartado para el Señor. ¿Y los de acá están de acuerdo? Todo el entorno nuestro debe ser apartado para el Señor. Conocí hace mucho tiempo una hermana que tenía dificultades porque el trabajo era un trabajo muy maluco. Trabajaba vendiendo ídolos. Ganaba bien, tenía mucha dificultad. No trabajes vendiendo ídolos. No trabajes vendiendo cosas que no son. Porque no solamente eres tú el que debe apartarse para Dios, sino tú y tu entorno. No hagas trampa en el trabajo. Tienes que ser un buen trabajador. Tu trabajo tiene que hablar de tu santidad. ¿Cuál es tu deporte? No puedes practicar cualquier deporte, ni con cualquier persona. Todo cuenta. Todo, absolutamente todo cuenta. La iglesia no es un grupo de personas que vienen acá a adorar a Dios. Es más que eso, es un pueblo santo. Está formado por gente santa. Es decir, gente apartada, separada para Dios. Gente para que le sirve a Dios, gente que adora a Dios. Esa es la iglesia. Aquí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 12, versos 37 al 42, dice, Éxodo 12, versos 37 al 42, mientras que todos nos ubicamos allí,
¿Alguno recuerda de qué habla Éxodo capítulo 12? De la Pascua. ¿Y para qué era la Pascua? La salida. Ahí nos habla de un cordero para la redención, ese capítulo 12. Y mira lo que en ese capítulo dice en los versos 37 al 42. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Así que no solamente las personas, sino que también las ovejas y las vacas se fueron con ellos. Todo. Verso 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Me gusta mucho cómo esas dos cosas están ahí pegaditas. ¿Cuáles dos cosas? La anterior, la del versículo 39, que dice, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y la que sigue en el verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Estamos 430 años acá. Hombre, una horita más que nos demoremos para prepararnos comida, ¿qué diferencia va a hacer? Después de estar 430 años, demorémonos una horita, media horita. Hacemos unos sándwiches así rapidito y tomamos para salir. Pero no, dice, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, ni para lo básico. Iban a emprender un viaje largo y no dijeron, oh, pero para este viaje hay que quedarse un momentico mientras preparamos algo. No, la salida era inminente, la salida era de inmediato. Dice el verso 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Salieron la misma noche. La misma noche. ¿Qué noche? ¿Cuál es esa misma noche? Ellos comieron el cordero para la redención. Si no estás muy familiarizado, te recomiendo que leas todo el capítulo 12. Por familias, previamente tenían apartado un cordero con ciertas características y tenían que matarlo y comerlo en familia. La sangre las pintaban en el dintel de las puertas y la carne se la debían de comer de cierta manera, como está especificado allí. Esa es la redención. Ese día de la redención, esa misma noche, ¿qué pasó? Cuando fueron redimidos, salieron de Egipto. La misma noche. No esperaron un poquito más para hacer comida. No esperaron un poquito más mientras arreglaban ciertos asuntos, mientras arreglaban problemas familiares, mientras hablaban con los vecinos. No, la salida después de la redención es inmediata. Egipto es tipo del mundo, del disfrute mundano. ¿Y qué es mundano? Todo lo contrario a santo. El mundo va por un lado, los santos van por otro lado. Esa es una dificultad que podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa dificultad, por la palabra de Dios, por la luz de la palabra de Dios, hoy mismo debe caer. Hay fortalezas que el diablo ha colocado en nuestra mente, que nos hace creer que necesitamos las cosas del mundo, que si no tenemos esas cosas mundanas, nos vamos a desestabilizar. No, pero es que yo amo esto, me encanta esta música, este género de música, me gusta ir a estos lugares, me gustan estas conversaciones, me gustan estas canciones, estas películas, estos hobbies, estos pasatiempos.
Es pasar tiempo con esta familia, son mis familiares. Es algo tradicional que hacemos por años y son cosas mundanas que tenemos arraigadas en nuestro corazón y que no las soltamos porque nos duele, sentimos que no podemos vivir sin esas cosas. La pinta para vestirnos, el peinado, el vocabulario, cosas del mundo, cosas que no son santas, cosas que muestran que no estamos apartados completamente para el Señor. Podemos pensar, no, es recién convertido. Dejemos. Sí, dejemos porque el Espíritu va a hacer una obra en esa persona. ¿Ustedes creen que una persona recién convertida, voy a poner ejemplos muy conocidos, no vamos a decir nombres, solamente voy a mencionar el apellido y el número de la cédula, pero ¿ustedes creen que una mujer recién convertida puede aparecer en la reunión de iglesia en minifalda? ¿Sí o no? ¿En serio? No, dejemos esa prédica aquí entonces. O colocamos un letrero afuera, si vienes en minifalda, devuélvete. ¿Ustedes creen que una persona recién convertida puede fumar? ¿Sí? ¿Puede beber? Digo licor, pues. Una persona recién convertida cuando se machuca, ¿se le puede salir un madrazo? Sí, hasta sin machucarse, ¿cierto? Y no le vamos a decir a la persona, usted no es salvo, usted no es convertido porque echó un madrazo. Pero que pasen medio año y la persona sigue igual, o 2 años, o 10 años, eso es otro tema. La salida de Egipto que es tipo del mundo, es inmediatamente somos redimidos. Ellos fueron redimidos y la misma noche salieron, ¿cuántos de ellos? Todos, hasta las vacas y las ovejas. Todo lo de ellos. Ellos y su entorno salieron de Egipto. Y eso es lo que Dios quiere. A mí me han hecho unas preguntas muy especiales, muy chéveres. Si esto es permitido, si esto es mundano, esto es de Dios, y que hasta qué puedo hacer o no hacer. Y esas respuestas son interesantes más que las preguntas, y la Biblia nos responde. En el pasaje que leí de Éxodo 10, 8 al 11, hay respuesta a eso. Faraón, que es tipo de el diablo, porque como dice el apóstol Juan, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Faraón quería retenerlos a ellos y negociando sugirió que fueran los hombres, no más, pero Dios no quería eso. ¿Qué es lo que quiere evitar Faraón allí realmente? Quieren evitar que las personas les sirvan al Señor. Quiere evitar que las personas adoren a Dios. Eso es como una cosa básica. Entonces, ¿quieres saber qué es mundano? Cualquier cosa que te estorbe para servir al Señor, eso es mundano. Tu esposo te estorba para servir al Señor, eso es mundano. Esa situación es mundana. Tus hijos, la relación con tus hijos, eso es una situación mundana. Tu trabajo te estorba por los horarios o por el ambiente, eso es mundano. Todo lo que estorbe a una persona para servir a Dios, para adorar a Dios, eso es mundano. La religión, por ejemplo, la religión es una de las cosas más mundanas que pueden haber, porque son cosas que le estorban a la persona para servir a Dios, para adorar a Dios.
cualquier cosa que te estorbe. Entonces el diablo empieza a negociar, vaya, pero no renuncie a este trabajo, vaya, pero no termine ese noviazgo, usted vaya a la iglesia, pero el noviazgo déjelo, vaya, pero siga invirtiendo ahí, siga practicando ese deporte, siga con estas costumbres, vaya, adore, pero el diablo sabe que va a regresar a sus cosas mundanas. Y esas cosas a la larga son un estorbo para que la persona pueda servir realmente a Dios. Así que hay que cortar con todo. Y para cortar con todo hay que salir de Egipto, hay que salir del mundo y hay que salir muy rápido. El apóstol Juan nos habla en Juan 17 acerca de la iglesia diciendo: ellos no son del mundo, están en el mundo pero no son del mundo. Y esa es una situación crítica para nosotros. Hay que salir del mundo. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Para el cielo. ¿Para dónde nos vamos? Cuando Israel sale de Egipto, ¿a dónde llegó? Apenas salieron de Egipto. ¿Israel no salió de Egipto? Ah, sí salió, ok. Vamos por partes. Salen de Egipto, ¿y a dónde llegan? Al mar, y se quedaron ahí en el mar. Entonces, ¿qué hicieron con el mar? Es que ustedes quieren hablar así cortico, muy bien, todos los pasos. Salieron de Egipto, atravesaron el mar, no se quedaron en el mar, atravesaron, pasaron en seco, gloria a Dios. Éxodo hay que estudiarlo detenidamente, eso algún día llegará. Y luego del mar, ¿a dónde llegaron? ¿A dónde? Al desierto, y ahí estuvieron peregrinando mucho tiempo antes de llegar a la tierra prometida. El mundo es como Egipto y es como el desierto. Nosotros tenemos que salir de Egipto. Al salir de Egipto quedamos en el desierto, no es nuestra casa. Ahí somos peregrinos. Salimos del mundo en el sentido del sistema, de las costumbres, del modo de vivir, pero en el asunto físico, el espacio físico, estamos aquí. En ese sentido estamos en un desierto, pero no en Egipto. Hay que salir cuanto antes. Si tú todavía estás en el mundo siendo redimido, el Señor te ayudará a salir hoy, no mañana. Recuerda que eso es rápido. Hoy, si no has salido antes, que ya debías de haber salido, entonces tienes que salir hoy. Y no te asustes. El Señor no te va a tirar a la muerte, sino que Él va a caminar contigo para que salgas del mundo. Miremos por favor en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 hay dos señales muy buenas, excelentes. Mateo capítulo 6. Dos signos que te ayudan a saber si ya saliste del mundo o si todavía estás enredado con el mundo. Mateo capítulo 6, el verso 21. Dice Mateo 6, verso 21. Esta Biblia como que no tiene Mateo. Dice Mateo 6, verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es un principio. Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Ahí se está pensando, ahí se está deseando cosas. ¿Dónde está el tesoro? Por eso es que las vacas y las ovejas no se puedan quedar en Egipto, porque ellos iban en el desierto y estaban pensando: las vacas, las ovejas, aunque estaban fuera de Egipto, tendrían el corazón en Egipto, donde estaba su tesoro. Así mismo es hoy día. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué inviertes? ¿Qué haces con tu casa, con tu carro, con tu bicicleta?
o con tu patineta? ¿Qué haces con las cosas que tienes? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tus bienes? ¿Están al servicio de Dios o están al servicio del mundo? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es clave. La otra clave también está ahí en el capítulo 6, el verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tu prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, estás bien, estás en camino de santidad. Pero si tú vas a la iglesia o de pronto oras o adoras de vez en cuando, no es tu prioridad. Estás aquí, estás, el más sorprendido de estar aquí eres tú. Ve, tan raro que estoy aquí. Si esa es tu vida es mundana. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona, un creyente, un domingo? Congregarse. Puede ser que algunos no puedan. Pronto falleció, pues no viene a la reunión. Pero hay personas que, no, es que hoy tuve que lavar, hoy tenía que lavar porque no tengo otro día. Tuve que estudiar para un examen, no tenía otro día, hoy tenía que estudiar. O tenía que dormir hasta tarde, bueno, lo que sea. Es un asunto de prioridades. Prioridades. Hay personas que no pueden venir ningún domingo, sin embargo, le dan prioridad al Señor. Y son personas consagradas al Señor. No es cuestión de un día o de un horario realmente. Es cuestión de prioridad. Le dan prioridad a buscar el reino de Dios y su justicia. Esas dos claves. Donde está el tesoro y las prioridades. Quiero que miremos también en Juan capítulo 15. Hay otras dos señales muy interesantes. En Juan capítulo 15, versos 17 al 21. Dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Esa es una señal. Una señal de que estamos en un camino de santidad. ¿Cuál? Que amamos a los hermanos. Esa es una señal. Si no los amas, yo digo, amar, ¿cómo voy a amar? Entonces, no estás totalmente apartado para el Señor. De pronto al principio es algo como extraño, porque uno es extraño, no conozco la gente, pero no necesitamos conocerlos, solamente necesitamos saber que son hijos de Dios. Y el Señor nos va a permitir, con algo que el mismo apóstol Juan explica en 1 de Juan capítulo 3 y 4, el Señor permite que amemos a todos los creyentes, a todos los hermanos. Ese versículo 17 es una señal. ¿Amas a los hermanos? Entonces tú dices, no, a unos sí, a otros no. Ok, eso hay que corregirlo. Falta que seas totalmente separado para Dios. Y sigue diciendo los otros versículos hasta el 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Son palabras de quién? Del Señor Jesús. ¿A Él lo persiguió el mundo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo normal? Que a nosotros nos persiga el mundo. ¿El mundo amó al Señor? No, lo aborreció. ¿Qué es normal? Que el mundo nos aborrezca a nosotros, que no le caigamos bien al mundo, es normal. El siervo no es mayor que su Señor. Si al Señor lo aborrecieron al punto de matarlo, a nosotros también. Esa es otra señal. Si el mundo te ama,
es porque el mundo encuentra en ti mucho de Él. Hablas, los chistes, cómo manejas el dinero, haces cosas mundanas que son agradables al mundo, entonces el mundo te ama. Pero si tú te paras firme a rechazar, a no hacer las cosas mundanas, las cosas que estorban tu servicio, tu adoración a Dios, si te paras firme y dices, no puedo porque tengo reunión. Hay gente que dice, no puedo porque es que, no, una visita, ¿no? Si no es visita, sino que tienes que venir a la reunión de iglesia, aprovecha y tú puedes decir, no puedo porque tengo reunión de iglesia. Punto. ¿Y qué? ¿Qué? Es mi prioridad. Punto. Entonces, ¿cuál es la reacción del mundo? Qué pereza esta gente. El mundo te va a aborrecer. Esa es otra señal. Ahí tenemos 4 señales. De Mateo nos da 2, lo del tesoro y lo de las prioridades. Y Juan, capítulo 15, nos da otras 2, que son amar a los hermanos y que el mundo te aborrezca. Si le caes bien a todos los mundanos, eso es una alerta, es como fiebre, es una señal de algo. Revisa, ve delante del Señor y ¿qué me está pasando? ¿Será que yo también estoy echando los madrazos? ¿Será que yo también estoy invirtiendo el dinero como ellos? ¿Será que yo también estoy haciendo las rumbas con ellos y todo eso? ¿Será? Esas 4 señales nos pueden ayudar a revisar continuamente. Miremos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, nos da como un fundamento muy importante para ser santos. Muy, muy importante. Recuerden que el apóstol Pedro tuvo tiene muchas anécdotas, de él podemos aprender mucho, tantas embarradas de él, ¿no? Siempre metiendo la pata, siempre metiendo la cucharada, siempre se anticipaba a decir o a hacer cosas, y por estarse anticipando tanto, muchas veces las hacía mal. Y el Señor tuvo mucha paciencia y le trató de tal manera que fue transformado. La primera vez que se vieron cara a cara, el Señor le prometió que él iba a ser transformado y el Señor cumplió esa promesa a Pedro. Y el Señor con nosotros, desde el día que nos vimos cara a cara con Él, Él sabe que nos va a transformar y Él va a cumplir esa promesa, pero nosotros debemos hacer equipo con Él para que su propósito avance. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versos 13 al 16: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta palabra, sed santos porque yo soy santo, está escrita una y otra vez en Levítico. No es una sola vez que dice así, sino varias veces en el libro de Levítico, los primeros libros de la Biblia. Sed santos porque yo soy santo. Pero aquí el apóstol en estos versículos 13 al 16 nos muestra varias cosas. Una de las cosas que nos dice, está en el verso 15, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad, es decir, el estar apartados para Dios, se muestra de una manera práctica ¿en qué? Los domingos cuando estamos aquí. Vean, miren los hermanos cómo se sientan de santos, no, o cómo se peinan de santos. O mire ese toque de santidad que me da esta corbata, ¿cierto? No, no se trata de eso, sino ¿de qué sí se trata? Dice, terminando el verso 15, en toda vuestra manera de vivir.
cuando nos vamos a dormir, cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar, cuando descansamos, cuando jugamos, cuando hacemos chistes, cuando nos enojamos, cuando peleamos. ¿Usted no pelea? Usted tiene que pelear como un, y tiene que dormir como un, y despertarse como un, y comer como un. Aproveche y le da un codazo a la persona que está ahí al lado y diga, "Vea, tiene que comer como santo". Aproveche. Y si está al lado de su cónyuge, diga, tenemos que pelear como santos. ¿O no? ¿Hay discusiones, hay peleas? Claro. Pero hay manera de pelear. ¿Cómo pelean los hijos de Dios? Como santos. No como santos el que la otra vez, el enmascarado de plata, no, como él, no. Sino como personas apartadas para Dios, ¿cierto? No se usan golpes, no se usan violencia con las palabras tampoco. Bueno, en toda la manera de vivir, con los hijos, con los vecinos, con las mascotas, con todo, absolutamente con todas las cosas. La santidad se refleja en nuestra manera de vivir. Ahora, el versículo número 13 nos da una clave muy importante que es una de las cosas que quiero que recordemos para siempre. Dice el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo Jesucristo será manifestado? ¿Qué es eso? Cuando regrese por segunda vez de manera visible. Esa es la manifestación de Jesucristo. Entonces dice que esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos esperar por completo en esa gracia que se va a manifestar, no ahorita, sino cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Debemos qué? ¿Qué dice? Debemos esperar. Nosotros debemos tener una esperanza que está enfocada en la segunda venida del Señor. El Señor ya vino, como dice Juan capítulo 1, creo que el verso 17, lleno de gracia y de verdad. Y desde el momento que lo recibimos empezamos a disfrutar de esa gracia. Pero ¿saben? Todo lo que estamos disfrutando ahorita es un anticipo de algo que será completo desde la segunda venida visible del Señor. En el milenio, que es la siguiente dispensación que empieza precisamente cuando el Señor venga por segunda vez, habrá un disfrute completo. En particular, ahí vamos a disfrutar completamente la gracia del Señor. Ahorita son anticipos. ¿Cómo hacemos para esperar, como dice ese verso 13, para esperar por completo en esa gracia? Aprovechando los anticipos de gracia que tenemos actualmente. Para nosotros esperar por completo en esa gracia que traerá el Señor cuando se manifieste, debemos hoy día depender completamente de la gracia del Señor. No hagas cosas por tu propia cuenta. Debes depender siempre del Señor. Cada día, para cada asunto, para cada cosa que tiene que ver con tu manera de vivir, depende de la gracia del Señor. Haciendo eso, muestras que estás esperando esa gracia que será completa a la venida del Señor. Para hacer eso, hay una cosa fundamental que Él lo dice en ese verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿A usted no le ha pasado que estaba un domingo y como hoy aquí en la prédica estaba bien concentrado y le vino un recuerdo? Quedamos eliminados del mundial femenino. ¿No le pasa así? Y no es que esté desconcentrado, usted está concentrado. Quedamos eliminados. Y usted se sacude, la prédica y sigue concentrado. Y después, como se le escapó ese balón en el primer gol. Pero son buenas esas muchachas, como juegan de bien. La prédica. ¿Yo habré apagado la estufa?
estufa, Dios mío, bendito, y empieza de pronto la tentación del WhatsApp. Ay, ¿verdad que no pagué los datos? No tengo internet. Uy, esa estufa prendida y yo sin internet. Ay, la prédica. Y está metido en la prédica, no está distraído, está metido, pero los pensamientos son así, tenaces. Pero el apóstol dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que acostumbrarnos a no dejarnos distraer, porque la mente eso recibe. En un momentico nosotros vamos a la casa, en la mente, vamos a la casa y recordamos, ay, verdad que ya la pagué. Cuando el gato pasó por, ole, y ese gato porque está allí, ya está en paz con la estufa, ahora el gato. La mente es tremenda. Y Satanás se aprovecha de eso para distraernos y para poner cosas que no son. No debemos dejar esas cosas volando, sino que tenemos que ceñir, tenemos que amarrar, y lo que no corresponde al Señor, yo resisto eso en el nombre de Jesús y me enfoco en lo que Dios quiere. No solamente cuando estamos en la reunión, donde estemos la mente es así. Entonces tenemos que tener un cuidado especial con la mente, porque por ahí empieza el diablo a atacarnos para desviarnos de nuestro camino de santidad. Amén. Entonces, cuidamos nuestra mente y dependemos por completo en la gracia de Dios. Vamos al capítulo 2, aquí mismo en Segunda de Pedro capítulo 2, versos 9 al 12 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero resaltar que el apóstol allí dice varias cosas. El apóstol Pedro dice varias cosas, que la iglesia en particular dice que es nación santa. La iglesia como nación la vamos a estudiar en su momento, pero aquí quiero destacar que es una nación santa. ¿Y qué hace esa nación santa? Verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Hay una diferencia de antes, en otro tiempo, pero ahora es una cosa. En otro tiempo no éramos pueblo, eso decíamos los madrazos y no ceñíamos los pensamientos, eso no importaba. Ahora sí importa. Ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, eso somos. Somos extranjeros y peregrinos. Esta no es la casa, el mundo no es nuestra casa, esto es un desierto por donde somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros, hablamos distinto, no hablamos como el mundo. Se nos puede pegar, sí, y sobre todo con las canciones. Y si usted no escucha canciones mundanas, lo felicito, pero quiero advertirle de algo. Hay canciones en el pueblo de Dios con lenguaje mundano. No sé usted si ya habló con Dios sobre eso, pero yo sí. Yo no las escucho. ¿Yo para qué quiero el lenguaje mundano? Antes estoy huyendo de eso, y una misma canción de alguien del pueblo de Dios me va a meter una palabra mundana. No, ese negocio yo no lo hago. ¿Usted lo hará? ¿Usted es capaz con eso? La música es muy pegajosa. Mire que a los niños, yo no sé si todavía, pero antes les enseñábamos, por ejemplo, las tablas de multiplicar con canción. ¿Recuerdan? A veces aprendían solamente el ritmo, ¿no? Y nada de las tablas. Pero las canciones, yo me aprendí, por ejemplo, la otra vez conté en una prédica, me aprendí las canciones, el abecedario en inglés, me lo aprendí, me lo enseñó la tía Loida, que estuvo hace 8 días con nosotros. Ella me enseñó una canción para aprenderme todo el abecedario en inglés, y yo hace mucho tiempo no lo repito, lo repetí una vez que prediqué y me salió la canción. Yo creo que si ahorita yo lo hago me sale, pero entonces necesitaría el piano y todo. No, mentiras. Pero la música le ayuda a que se le peguen a uno, a aprenderse cosas, y uno empieza a repetirlas. A veces uno repite algo y ni siquiera se da cuenta, ay, es por esta canción.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no hablamos como la gente del mundo. Nosotros somos extranjeros. Uno distingue bien cuando una persona es extranjera cuando habla. El extranjero habla distinto, come distinto, camina distinto, tiene costumbres distintas, se viste distinto, huele distinto. Somos extranjeros, no somos de acá. ¿De acuerdo? Somos extranjeros, extranjeros y peregrinos. Somos de acuerdo a lo que dice la palabra. Verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, no se nos va a pegar lo de los gentiles, lo de los mundanos, lo de los que no son pueblo de Dios, no, sino que entre ellos mantenemos buena nuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el día de vuestra, dice el verso 12, el día de vuestra visitación. De esto quiero hablarles en la última parte de la visitación, pero tengamos la idea de visitación allí. ¿Qué es la visitación del Señor? Visitación no es lo mismo que manifestación. Ya habló del término manifestación en el capítulo anterior, y si esta fuera manifestación, volvería a decir la misma palabra, pero dice visitación. De visitación, por ejemplo, tenemos un ejemplo que vimos reciente, cuando el Señor en Génesis 18 visita a Abraham y a Sara y les dice que Sara va a tener un bebé. Eso fue una visitación. Y luego Él les dice que en el tiempo de la vida ellos van a tener el bebé. Esa es nuevamente una visitación del Señor. Visita para dar una promesa, visita para cumplir la promesa. De ahí en adelante, en el capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 3, verso 16, son detalles puntuales, ejemplos de la manera de vivir, cosas cotidianas que debemos tener en cuenta en nuestra manera de vivir, que tiene que ser apartada para Dios. Para terminar, quiero decirles 3 cosas, 3 consejos prácticos para que usted aplique desde el día de hoy, para que nos apartemos completamente para el Señor. El primero está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no os conforméis a ese siglo. Pablo y Pedro se ponen de acuerdo para lo mismo. No nos debemos adaptar a este mundo, sino todo lo contrario. ¿Qué? Dice que debemos renovarnos. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Con qué vamos a renovar nuestra mente? Con la verdad de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a los vecinos, a los familiares, etc. No de acuerdo a la filosofía, no de acuerdo al psicólogo, no de acuerdo al yoga. Sino de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a la religión, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada. Cuando nuestra mente es renovada, entonces somos transformados. Y dice el verso 12: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad ¿de quién? De Dios, agradable y perfecta, es lo que se menciona precisamente desde este capítulo 12 de Romanos hasta el capítulo 16 de Romanos. ¿De qué se trata? De la vida de iglesia. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta no es con quién te vas a casar o cuántos hijos vas a tener o qué carro vas a tener. No, eso no es la buena, esa es la buena voluntad tuya. Pero la buena voluntad de Dios es que tú tengas una vida de iglesia. Tu mente es renovada, no te conformas a este mundo, sino que vas a tener una vida de iglesia. ¿Cómo tenerla? De capítulo 12, el capítulo 16, el apóstol Pablo te da todos los detalles. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer.
renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Segundo consejo está en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tremendo, ¿no? Verso 18: y seré para vosotros por padre, y todos me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso fundamentalmente lo que quiere decir es que alguien del pueblo de Dios no se casa con alguien que no es del pueblo de Dios. Eso es lo básico, lo fundamental. Algunas personas piensan que eso pasó de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. Posiblemente tú, siendo creyente, te casaste con alguien que no es creyente y vienen todos los líos. Y si no has sentido líos, posiblemente tú no eres creyente. Entonces no pecaste de esa manera. No te uniste en yugo desigual. Eres un inconverso que te casaste con otro. Está bien. Entre inconversos no hay esa norma. Pero en el pueblo de Dios sí. El pueblo de Dios no se casa con otras personas. Nosotros no nos casamos con personas del mundo porque nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Nos casamos solamente entre los mismos de la nación de Dios, de la nación de Abraham, de los descendientes de Abraham. Con otros no. Si lo has hecho así, eso trae muchos problemas. Posiblemente tengas que terminar tu matrimonio, posiblemente lo que tengas que hacer es continuar tu matrimonio, pero tienes que tener una dependencia de Dios especial, crítica en esa parte. No debes aceptar negocios donde tienes que comportarse como mundano, o trabajos donde tienes que hablar, estar diciendo mentiras. Hay secretarias que tienen que estar diciendo mentiras, hay secretarios que tienen que estar diciendo mentiras. Yo tengo dificultad para que, sobre todo los profetas, los predicadores, se metan a la política. Yo no podría. Yo tengo dificultad con eso. Porque en general, los políticos se tienen que congraciar con gente mala, con gente mentirosa, y muchas veces terminan mintiendo. Entonces, no nos metamos en enredo. Entonces uno dice: uy, entonces me voy a morir de hambre, me voy a quedar solo. Pero miren lo que dice el Señor, dice verso 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Le da mucho miedo quedarse solo? No va a quedar solo, el Señor lo va a recibir. ¿Qué quiere decir que el Señor lo reciba? El Señor va a satisfacerte, va a saciar todas tus necesidades, no solamente emocionales, espirituales, sino también materiales. Es promesa del Señor. Y Él se presenta, como dice el verso siguiente: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. No es cualquiera que te está haciendo esta promesa. El que te está haciendo esta promesa es el Señor Todopoderoso. ¿Qué puede hacer Él? Todo. Y te recibe. Y es tu padre. Y tú eres su hijo, tú eres su hija. Entonces, ¿qué te falta? Nada. No necesitas unirte en yugo desigual. No necesitas hacer negocios mundanos. No necesitas. Y lo tercero y último está en Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, verso 14.
dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo, en lo único que se gloriaba, ¿era en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice una frase muy particular: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo es eso? Vimos ahorita que leímos en Juan 15 que el mundo crucificó al Señor. Si se metieron con el Señor, se metieron con nosotros, ¿o no? Así como el Señor dice: el que se meta con la iglesia se mete conmigo, dice el Señor. Nosotros también, el que se mete con Dios se mete con nosotros, porque somos la misma cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. No es que Él sea uno y nosotros otros, somos lo mismo. Así que el hecho que el mundo haya crucificado al Señor ya es suficiente para que nosotros no tengamos nada que ver con el mundo. No es que no, pero hay unas cosas, bueno, no, un momentico. El mundo crucificó al Señor. Hay 3 cosas fundamentales en el mundo de las que tenemos que huir. Y la Biblia nos muestra de eso. ¿Se acuerda que el Señor sacó a Abraham ¿de dónde lo sacó? De Ur de los Caldeos. Y eso está simbolizando las religiones. Josué, cuando exhorta al pueblo, le habla de eso, de la idolatría de Abraham y ellos. Entonces, una de las cosas de las que tenemos que salir nosotros es de la religión, de la religiosidad. Y tú puedes decir: no, pues es que la mía es la correcta. Sal de tu religión correcta. Dios no quiere que estés en una religión, en ninguna. Ni en una correcta, ni en una incorrecta, en ninguna. En ninguna. Ur de los Caldeos muestra que hay que salir de allí. Hay otro ejemplo y es Babilonia. Babilonia representa la confusión. En el mundo hay confusión. Tienes que lidiar con la confusión. Nosotros vimos en Daniel, los primeros 6 capítulos nos muestra que hay 6 victorias específicas del pueblo de Dios en Babilonia. Nosotros podemos estar en medio de la confusión, pero tener victoria. Y lo tercero es Sodoma. Sodoma también es un tipo del mundo y muestra el pecado. Nosotros tenemos que salir de ahí porque viene un juicio por el pecado. Ur de los Caldeos, las religiones; Babilonia, la confusión; y Sodoma, los pecados. Tenemos que salir de allí. Entonces, nosotros nada que ver con el mundo. Está el mundo, digamos, va a ser el mundo allá. Yo voy a señalar acá, pero acá están las personas que nos ayudan. El mundo está allá y nosotros estamos aquí. En la mitad, entre el mundo y nosotros, está la cruz. Está en la cruz. Cuando yo miro hacia el mundo, hay una cosa que no me deja contemplar el mundo y es la cruz. Cuando el mundo me mira a mí, hay algo que no deja que el mundo me vea a mí bien y es la cruz. ¿Qué se interpone entre el mundo y el pueblo de Dios? La cruz. Yo no puedo participar de las cosas del mundo. Para mí el mundo está crucificado. Así que yo no puedo involucrarme con las cosas mundanas porque ya el mundo está crucificado. Ahora, ¿el mundo me puede tocar a mí? ¿Cómo me debe ver el mundo a mí? Me ve crucificado. Cuando el mundo me va a invitar a algo, yo no, no lo invitemos. No va. ¿Para qué le vamos a pedir cuota para trago a este no da? ¿Saben por qué no te piden? Porque te están viendo que ese está crucificado. E incluso sienten dolor, ay, qué pesar
¿Qué pesar, hermano? No puede rumbear, no puede fumar, no se puede drogar, no se puede morir del vicio. ¿Qué pesar? ¿Qué pesar? No puede destruir la gente. ¿Qué pesar? El mundo le da pesar porque nos ve crucificado. Así que para nosotros el mundo está. ¿Qué esperanza tenemos nosotros en el mundo? Ninguna. Pobre mundo está crucificado. Y el mundo nos ve y dice, no, no lo podemos enganchar porque está crucificado. La cruz está en la mitad. Amén. Pongámonos en pie y terminamos. Ese es el tercer consejo que les doy, que tenemos que hacer justo desde hoy. Lo que nos dice el apóstol Pablo, renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Lo que nos dice Pablo, de no unirnos en yugo desigual. Lo que nos dice Pablo, nosotros estamos crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para nosotros. Levanta tus manos al cielo y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus diseños, por tus propósitos. Gracias, Señor, por mostrarnos qué es la iglesia. Gracias porque somos los santos, somos tus santos. Ayúdenos a depender de ti, porque solamente podemos ser santos como tú eres santo. Ayúdenos, Señor, a que dependamos completamente de esa gracia para que te manifiestes en nosotros y poder mostrar esa santidad. Ayúdenos, Señor, renueva nuestra mente, Señor. Danos, Señor, el valor, la confianza en ti, para no involucrarnos con las cosas mundanas, para terminar con las cosas mundanas, amado Dios, que desde hoy en adelante nosotros podamos ver al mundo realmente crucificado y que el mundo se dé cuenta que nosotros estamos crucificados para ellos. Y a ti, Señor, solamente a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.